porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es un día en el que los venezolanos amanecemos colmados de noticias. Pero no solamente noticias internas, noticias de Venezuela, sino noticias del mundo. Creo que ha llegado hace rato el momento que tantos añoraban. Eso que tantos decían, ¿cuándo el mundo se va a dar cuenta de lo que pasa en Venezuela? ¿Cuándo la comunidad internacional va a interceder por lo que está pasando en Venezuela? Años y años clamando por la atención del moderno, de los países democráticos, de esos que dirigen el ritmo de las cosas a nivel internacional, esos países que son del primer mundo porque hay democracia, porque hay Estado de Derecho, porque hay libertades económicas, porque se respeta la propiedad privada. Esos países se voltearon a vernos cuando pretendieron anunciar y anunciaron y convocaron y eligieron e instalaron una constituyente que nos violaba todos los derechos políticos de los venezolanos, y ustedes ya saben cuántos artículos de la Constitución. Es que ese mundo moderno no acepta gobiernos que violen sus propias leyes, sus propios marcos regulatorios. Finalmente el mundo entendió que Venezuela está secuestrada. Es que el mundo está equivocado. Es que es una guerra contra un pobre pueblo. Es que esa gente quiere invadir al país, como esas historias viejas decimonónicas que contaba Fidel Castro, el imperio, y que están copiando aquí en Venezuela desde hace casi 2 décadas. Es que eso es porque no quieren a estos pobres muchachos que están en el poder, no quieren a los golpistas, no quieren a esos pobres comunistas. No. Es que el mundo no puede tener una situación como la que se vive en Venezuela, porque altera el orden regional y ya con más de 50 países con las manos en la cabeza, prácticamente el orden mundial. ¿Qué pasa en Venezuela entonces? ¿Por qué todavía aquí hay gente que duda de ir a votar o no votar? ¿Está equivocado el presidente Santos, el Departamento de Estado, la Unión Europea, el Reino Unido? ¿Están equivocados esos países? Está equivocada esa gente que es la que realmente pone a funcionar el mundo. Es la que innova en tecnologías, en ciencias, en artes, que tiene las mejores universidades, donde salen los mejores libros, los mejores profesores. Están equivocados. Y el modelo que se quiere instaurar en Venezuela, que trajo Hugo Chávez y que Nicolás Maduro pretende aplicar a pie juntillas, es el que debe ser. Creo que es el momento de reflexionar, pero reflexionar todo el mundo, reflexionar los partidos políticos que creen que pueden esperar de la dictadura palabra, respeto. Partidos políticos que el día de mañana se supone que van a gobernar y que ahora es cuando pareciera que están entendiendo que no van a tener vida en esta dictadura, que no caben en este comunismo. ¿O es que esta convocatoria, por encima de las vidas, por encima de la angustia de los venezolanos, por encima de la tragedia que vive Venezuela hoy, no les indica que ellos no paran por nadie? No les indica, no les dice lo que el mundo está señalando, que aquí no pueden haber unas elecciones, que ya eso terminó,
que aquí no se puede pensar bajo ningún concepto que nosotros podamos acudir a una elección presidencial adelantada con el mismo CNE o peor, porque es convocada por la constituyente cubana, que es ilegal. Yo creo que es momento que reflexionen todos los venezolanos, pero sobre todo deben reflexionar los que llevan los hilos conductores en la oposición, los partidos políticos de la oposición, que ya en este momento deberían estar pensando qué va a pasar al día siguiente, cuál es la propuesta que tienen para gobernar a Venezuela, para rescatar a la República, para instaurar a la democracia y para crear el Estado-Nación. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia, querida Thaís. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, te siento cerquita. Queremos darle la bienvenida a nuestro muy querido invitado Eric del Búfalo, porque la semana pasada, Thaís, estuvimos todos de acuerdo, tú, yo, pero sobre todo nuestra audiencia, que quedaron una serie de puntos pendientes y que de alguna manera tú, a modo de introducción, presentaste en tu editorial, la cual, por cierto, te agradezco y que comparto. Bienvenido, Eric. Gracias. Una vez más. Gracias, Thaís. Gracias, Daniel. Eric. Bienvenido, Eric. Además, creo que vamos a hacer un pequeño paréntesis. Famoso el programa. Durante toda la tarde nos estuvieron pidiendo la reposición del programa y de una vez, Daniel, creo que debemos decirle a nuestra audiencia que el programa, quienes no pueden verlo y escucharlo en este momento en vivo y en directo por todas nuestras redes sociales, y que además nos estamos estrenando el Facebook Live, o sea, Facebook en vivo, además de rcr.tv, también pueden verlo por el canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Sí, yo no sé si tú quieres que aprovechemos y leemos los créditos para hablar de nuestras redes. Bueno, también podemos, para que vayan conectando. Entonces los leo y al finalizar hablamos de eso que tú acabas de mencionar, porque también tenemos Facebook Live. Entonces, bueno, en la Dirección General de la Estación está Jaime Nestares. En la gerencia... Adelante. En la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Y en la conducción, la doctora Thaís Peñalver. Y el doctor Daniel Barnaghi. Thaís, doctor significa docto, conocedor. Hay muchos tipos de doctorados. Hay doctorados de papel, pero hay doctorados de honor. Hay doctorados que tienen que ver con el conocimiento profundo que se tiene en un área. Y yo tengo el honor, como doctor que soy, porque una universidad me dio un papel, de llamarte a ti doctora. No solo porque en Venezuela hubo la costumbre de llamar a los médicos, a los abogados y a los contadores doctores, porque les resolvían la vida a la gente y se la salvaban, sino porque yo creo que tus conocimientos en política venezolana te merecen el título de docta, de conocedora, y por eso yo siempre te voy a seguir presentando como mi doctora Thaís Peñalver. Gracias, Daniel, gracias. Muchísimas gracias por ese respaldo, ese apoyo. Y bueno, tú eres un académico, bueno, admirable para mí, yo te admiro por eso. Y lo que tú digas, pues yo lo respeto y te lo agradezco profundamente. Lo que pasa es que hay muchas maneras de hacer academia. Una es hacer trabajos de investigación, publicar en papers, en congresos, que es un poco lo que nosotros hacemos todos los días en la universidad. Pero hay otra manera de hacer academia, que es haciendo país. Por ejemplo, el texto tuyo es un texto que yo estoy muy seguro y sin ningún ánimo de halago que muy pronto se va a convertir en un nuevo libro de texto en la historia política venezolana a todos los niveles de educación, desde el primer nivel hasta el quinto nivel. Así que eso es también hacer academia. ¿Sabes, Daniel, que eso es una aspiración que tiene el alcalde Antonio Ledesma? Él, cuando pudimos vernos y leyó el libro, estuvimos conversando muchas horas sobre el libro. Además, porque él es protagonista de mucho de lo que se dice allí en la conspiración de los 12 golpes. Me dijo eso que tú estás diciendo y que muchas personas que nos están escuchando me han comentado por las redes sociales, que debería ser un texto para que Venezuela aprenda que no se puede tener un país sin un orden jurídico, un orden político y un orden social, donde cada institución debe ocuparse de preservar a la democracia y hacer su trabajo, no invadir los espacios, no pretender
por ejemplo, el caso de los militares, que es el caso que nos ocupa con la conspiración de los 12 golpes, pretender toda la vida, desde la época de la independencia, gobernar a Venezuela. En este momento son el partido político más antiguo que tiene Venezuela. Tienen las armas de la República y tienen los símbolos de la República, el escudo de la nación y la bandera nacional. Solamente 40 años estuvimos gobernados por civiles desde que se independizó Venezuela, y de esos 40 años, desde que nació la democracia, estuvo amenazada con 12 intentos de golpes de Estado por parte de los militares de izquierda y militares de derecha, que mucha gente me pregunta, ¿cómo que militares de derecha? Pues sí, había militares de derecha, y que el golpe de Estado del 4 de febrero no era un proyecto de Hugo Chávez, era un proyecto del generalato que había comenzado a conspirar desde los años 60. Pero otro día hablamos de la conspiración de los 12 golpes, y te quiero agradecer de corazón ese respaldo que tú y yo sabemos por qué lo estás diciendo. Adelante con nuestro invitado. Seguro, pero solo un corolario. Yo no soy el único que te apoya, sino que aquí estamos 5 académicos, 5 profesores universitarios venezolanos. Yo me sumo absolutamente a las palabras de Daniel. Ah, mira, fíjate tú, somos 6 que estamos todos los días haciendo los programas contigo de lunes a viernes, porque realmente consideramos que estar al lado tuyo es hacer academia, y que tú eres una persona que has tenido mucho que decir siempre en Venezuela, y vas a tener aún mucho más que decir una vez que reconstruyamos el país, y sobre eso vamos a hablar hoy también, Eric. Pero quiero decirle a nuestra audiencia que se puede comunicar con nosotros a través de una mensajería de texto Dilo. Pueden enviar un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA, al número de teléfono que tenemos en cabina 0212-482-9750, o también escribirnos al Twitter de la emisora @RCR750. ¿Tú tienes la sección de nuestras redes a tu mano, Thaís, o la leo yo? Sí, léelas, yo les digo, pero léelas también. Perfecto. En nuestras redes, y eso es un poco lo que quería transmitir a nuestra audiencia, pueden escuchar y vernos, como bien lo dijo Thaís, a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope. Nos consiguen en RCR750, pero también en Facebook Live mediante la cuenta RCR750, que le estábamos comenzando a hacer la promoción en estos días. Bueno, justamente de eso queremos hablar, Thaís y yo, contigo hoy, Eric. Yo creo que hay 2 temas medulares. El primer tema, creo que hay que diferenciar entre transitoriedad y transición. Creo que es uno de los grandes temas. ¿Qué significa gobiernos de transición? ¿Qué significa situación de transitoriedad? Etcétera, un poco eso. Pero yo creo que hay otros temas, y hay otro en particular que quedó al aire, y nosotros queremos tener mucho tu punto de vista, pero quiero arrancar por ahí, sobre todo porque acabamos de ver la noticia en Venezolana de Televisión, donde se anuncia que se aprobó un acuerdo de convivencia democrática. Lo cito tal cual lo leo en la pantalla de Venezolana de Televisión en los estudios. Primero, ¿qué opinión te merece esto? Que no sabemos el contenido, pero que sí aparece esta noticia. Y 2, Eric, ¿es posible construir un gobierno de transición o entramos a una situación de transitoriedad? Bien, bueno, un comentario, ¿no? Solamente Jorge Rodríguez que lo está anunciando. Creo que es prudente esperar a que todos los actores digan si se acuerda o no. Dicho acuerdo, del cual podemos hablar también, se acuerda o no se acuerda, porque ya en sí mismo implica un problema que tiene que ver con lo transitorio y la transición. Porque la búsqueda del mismo acuerdo supone que en Venezuela puede haber una transición lineal e institucional del chavismo al no chavismo, del régimen tiránico tal como está hoy construido, a una república plena, es decir, a una república con Estado de Derecho. Y esa idea es la que yo encuentro, Daniel, Thaís, muy problemática y muy complicada. Yo no veo ningún tránsito institucional, digamos, del chavismo a la república. No lo veo posible, no vería cómo. De hecho, mismo, si ya las instituciones están absolutamente minadas, y la única institución que tenía cierta legitimidad, o que tenía una legitimidad de origen y de desempeño, que era la Asamblea Nacional Constituyente, se ha ella misma sometido de facto a la espuria Asamblea Nacional Constituyente, que en sí misma es un estado de facto. Pues. Sí. Fíjate, yo quiero introducir el segundo tema. Creo que se nos cayó la llamada con Thaís.
pero ya le estamos recontactando. El segundo tema que quiero trabajar contigo hoy, Eric, es mucho lo que tiene que ver con la editorial que mencionó Thais. En mi opinión, ya el mundo, y Thais lo dijo en su editorial de forma impecable, se está comenzando a dar cuenta de por qué esto es un conflicto que puede alcanzar niveles globales. ¿Por qué la situación venezolana, que comenzó siendo vista incluso con condescendencia cuando Chávez ascendió al poder hace casi 20 años, es hoy vista y es entendida por una buena parte del Concierto de las Naciones como un real problema geopolítico? Así es. Que puede generar impactos de trascendencia universal y que uno pudiera pensar, pero ya va, ¿cómo puede ser que esto esté pasando de esta manera? Me gustaría mucho tu opinión también sobre ese punto. Pero sí quisiera que arrancáramos con el primero de los dos temas. Eric, ¿es posible un gobierno de transición en Venezuela? ¿Se puede hablar de transición? Si entendemos transición como una ruptura y no como una transición de continuidad, sí. Porque la palabra, digamos, tránsito, siempre, que está en la base de transición, siempre alberga estas dos significaciones. O sea, un tránsito puede ser un paso normal, un paso continuo, pero también una ruptura, donde la ruptura misma es la transición. Okay. Y yo pienso que solamente a partir de una ruptura clara con la institucionalidad, entre miles de comillas, chavista, puede haber una transición hacia la democracia y hacia la república. Thais, nos queda un minuto para irnos al corte, pero me gustaría que tú cerraras esta sección. Sí, y porque yo entiendo bien la pregunta, lo que está diciendo Eric. Son casi 2 décadas de chavismo. Así es. Y también quiero dejarle una reflexión antes de ir a la pausa y que nos responda. ¿Sería posible una ruptura después de casi 2 décadas? Tenemos una sociedad venezolana que olvidó qué es un Congreso, qué son los poderes públicos independientes, qué es la justicia, qué es un gobierno, qué es un presidente de la República. Con un país desmantelado, ¿se puede ir a hacer un borrón y cuenta nueva? Vamos a la pausa, amigos. Regresamos hoy con Miércoles de Libertad Sin Adjetivos con el doctor Daniel Bernagui y nuestro invitado de hoy, nuestro segundo programa, con el profesor Eric del Búfalo. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thais Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, @prensa_rcr. Y buen provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Muy bienvenidos, querida audiencia de Buen Provecho, hoy en Miércoles de Libertad Sin Adjetivos. Thais, así como cerraste el espacio anterior, me gustaría que comenzaras con esta siguiente sección. Sí, le preguntaba antes de ir a la pausa a Eric, si realmente puede haber una ruptura, si la transición que cabe en Venezuela puede ser un borrón y cuenta nueva después de 2 décadas, aun cuando sabemos que le han hecho mucho daño al país. Conocemos transiciones donde, por ejemplo, en España, el dictador fue permisivo, y en Chile también. Esas transiciones se dieron, Eric, porque ambos dictadores se dieron. Sí. Y la transición, ambas fueron... de hecho. Exacto, y
se quedaron personajes de anteriores gobiernos en ambas transiciones. Sí. Ese podría también ser el caso de Venezuela. ¿Cómo le explicamos por al eso, país que eso va a ser? Yo la semana así? pasada, por eso fastidiaba un poquito con el empeño de distinguir entre dictadura y tiranía. Una de las, digamos, de las formas de la dictadura mantiene por lo menos las formas institucionales del Estado, justamente para poder permitir una transición después. Una tiranía no, porque mina el Estado completamente por dentro, se lo apropia, lo privatiza hasta que lo destruye y no le, digamos, para sí y para los otros. Entonces, yo no niego que pueda haber algún personaje, alguna persona, algún individuo que pueda formar parte de la recomposición del Estado a priori, pero como tal, sí, desde el punto de vista como tal, yo, después que estamos en una tiranía que ya ha roto el país, ya ha roto la institucionalidad, no veo que pueda haber continuidad. O sea, no me imagino, por ejemplo, si hablásemos de transición como algunos se lo imaginan, podríamos suponer que hay un presidente opositor electo y ese presidente tendría que entonces hacer ¿qué? Juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para hacer un gobierno de transición en sentido que lo estamos clásico. Sigamos, pero el problema es que la Asamblea Nacional Constituyente no es el rey de España. Es un estado de facto, es un estado de excepción que anula la posibilidad de cualquier garantía constitucional, incluso más allá de cualquier garantía del derecho natural de las personas a vivir, a ser libres, etcétera. Entonces yo no veo posible eso. Yo no veo posible que haya un Estado que se reconstituya a partir de la situación que está ahora, salvo recomponiéndolo de cero. Yo te pregunto, cuando tú haces esta presentación de lo que es la transición, se me ocurre el trabajo de Douglass North, que obtuvo el Premio Nobel de Economía, si mi memoria no me falla, que puede que ocurra, en el año 1993. Él lo hizo porque él trabajó toda su vida con respecto a la relación entre instituciones, institucionalidad y desarrollo económico en sistemas o para lograr sistemas democráticos. Pero en Venezuela, estos 20 años han destruido todo lo que nosotros entendemos como institución democrática, pero también como institucionalidad en general. Sí, o sea, el sistema que diseñó el extinto expresidente Chávez era un sistema de crear un estado paralelo muy, muy estrecho, donde la distancia entre él como persona, como Mesías Salvador, y la base del pueblo fuese lo menor posible. Sin mediaciones, exacto. Sin ningún tipo de mediación. Entonces, la pregunta es, estas teorías, por ejemplo, la de Douglass North, una de las cosas que dice, entre muchísimas más que yo valoro, es que las instituciones se construyen y se reconstruyen desde adentro, no desde afuera. Claro, un poco más adelante del programa vamos a tocar el tema del afuera, pero yo te pregunto, en la Venezuela como estamos hoy, con una PDVSA en la situación en la cual está, con los ministerios en la situación en la cual están, con la educación pública en la cual está, y no puedo dejarlo pasar, y con el permiso de la audiencia y de Thaís, tanto el profesor Eric del Búfalo como yo estamos de duelo por el fallecimiento de un estudiante terrible, de la licenciatura de física de la Universidad Simón Bolívar, Mauro Cayama, que falleció, para que la audiencia lo sepa, por falta de antibióticos en una bronquitis agravada. Una bronquitis. Entonces, una bronquitis. Entonces, eso habla del estado de las instituciones, por ejemplo, las instituciones relacionadas con el tema de salud en Venezuela. Exacto. Y ni hablar con el tema militar o el tema policíaco. O sea, evidentemente que hay una destrucción de la totalidad de las instituciones en Venezuela. Te pregunto, ¿qué se hace? Digamos, va a ser desde adentro en el sentido que van a ser venezolanos los que estén ahí. Y seguramente tomarán fragmentos de institucionalidad y de legalidad que hay que hacer. Pues yo no la veo si esa transición no está fuertemente tutoriada, no sé, si no tiene un fuerte coaching de la comunidad internacional. No la veo posible. Sí, bueno, y con eso quisiera introducir el segundo tema, pero quería antes de introducirlo preguntarle a Thaís si tiene alguna pregunta sobre esto. Sí, como complemento, sabemos que se podría dar una transición y pareciera que Luis Ortega Díaz y Rafael Ramírez están apostando por preservar al chavismo originario. Yo no sé si a ellos se les olvida o no están claros o creen que los venezolanos, bueno, a lo mejor muchos no han entendido el proceso que estamos viviendo, pero
ellos se hacen llamar chavistas originarios. Sí. Probablemente sea para sobrevivir en esta transición, Eric. Este es el chavismo originario, es este. Exacto. Estos eran los chavistas que llevaron a Chávez al poder. Estos son con patria, ¿cómo es? Con hambre, patria, socialismo, muerte. Con Chávez me resté. Exactamente. Ese están ahí. Ajá. Entonces, digamos, porque Chávez era él, pero Chávez... También dentro de los eslogans estaba el comentario del expresidente Chávez acerca de robar no es malo, Exacto. bajo ciertas circunstancias, ¿no? Así Perdón. es. Entonces, bueno, Claro, esto y es el chavismo. Chávez no era chavista, chavismo. Chávez era Chávez. El chavismo es esto. Este es el chavismo puro que nos está sometiendo. Claro, y Nicolás Maduro representa, es el ejecutor, por eso fue el elegido. Hugo Exactamente, Chávez sabía que exactamente. Nicolás Maduro iba a ejecutar a pie juntillas, quirúrgicamente, como un cirujano, el plan que a él Dios le interrumpió a poder continuar. Exacto. Entonces, podrían colarse como garantes, como parte del equilibrio que se necesita en una transición como esta, un Rafael Ramírez y una Luis Ortega Díaz, y otros que no quiero mencionar porque sabemos que quieren participar, pero estos personajes están señalados por corrupción y por violación a los derechos humanos. Luis Ortega Díaz, ella avaló violaciones de los derechos humanos. Y Rafael Ramírez está haciendo en este momento, no por esa fiscalía, pero sí en Estados Unidos hay juicios por haber defalcado PDVSA, presuntamente. Exactamente. ¿Podrían ellos participar? Porque no es lo mismo No, bueno, un franquista que un chavista que esté incurso en delitos, ¿no? Bueno, es que fíjate, además de todo lo que tú has dicho, las otras consideraciones son ¿para qué van a estar ahí? ¿Tienen alguna fuerza popular detrás de ellos? Así es. ¿Tienen alguna fuerza militar detrás de ellos? ¿Para qué? ¿Garantizan algo? Garantizan algo, digamos, porque los ministros franquistas y los militares franquistas garantizaban la estabilidad. Pero yo no sé si Luis Ortega garantiza alguna estabilidad o más bien complica la cosa. Entonces es la única pregunta que vale en ese caso, ¿no? Además de las preguntas éticas, por supuesto, porque personajes así, más que unir, lo que hacen es dividir y polarizar. Sí, yo más que hacer una pregunta, me gustaría hacer un comentario. Yo pienso, Eric, que cuando uno habla de inclusión para una transición, tiene que haber un contexto ético de la palabra inclusión. Claro. La palabra inclusión no puede ser simplemente inclusión absoluta, no importa, vamos a olvidarnos de todos los delitos que tú cometiste. Es decir, inclusión sin justicia es sembrar la semilla de una tragedia aún mucho peor. O sea, no puede haber una real inclusión y un nuevo planteamiento de la visión de la nación sin pasar por el tema de la justicia. Y la justicia y la ética están absolutamente, en mi opinión, y no soy el entrevistado, sino el entrevistador, pero me gustaría tu opinión sobre eso. Justamente, como decía Debré, una unidad débil, una unidad entre gente decente y malandros y gente que piensa distinto, gente que tiene intereses distintos, no es una unión fuerte, es una unión que debilita. No solamente debilita esa unión, debilita toda la sociedad. Y además que tenemos un caso muy a la mano, ¿no? Que es la fórmula que ha usado la oposición malamente, ¿no? De que la unidad significa cualquier cosa. O sea, una caimanera, véngase para acá quien quiera, cualquier oportunista puede venirse para acá, cualquier chavista que esté prófugo puede venirse para acá. No, la unidad tiene que ser una unidad de principios, de intenciones, de ideas y sobre todo de un proyecto. Y además, esa unidad no solamente tiene que ser nacional, tiene que estar acompasada o armonizada con los intereses del hemisferio y de la comunidad democrática internacional para que tenga efecto. Bueno, justamente ahí quiero introducir el segundo tema, Thais, si te parece bien, que me gustaría desarrollar más el resto del programa. ¿Cómo puede ser y qué fue lo que pasó que Venezuela se convirtiera de una nación amiga y querida por todo el mundo, que tuvo un papel protagónico en la victoria de la Segunda Guerra Mundial? La gente quizás pasa esas líneas históricas un poco por debajo de la mesa, pero yo no puedo hacerlo. O sea, evidentemente el petróleo venezolano fue el que usaban los Estados Unidos de Norteamérica porque era uno de los principales proveedores de petróleo para poder alimentar la fuerza militar de los Estados Unidos y digamos de los aliados para obtener la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Luego de esa victoria de la Segunda Guerra Mundial, donde Venezuela, aunque no participó militarmente, tuvo mucho que ver con la misma,
Venezuela fue considerada hasta hace muy poco un país amigo por prácticamente todos los países del mundo. Una de las políticas que incluso contribuyó a que Venezuela fuera tan admirada y tan querida era que en ciertos conflictos, incluso históricos, Venezuela procuró mantenerse neutral y amiga de todas las partes. Una vez que asciende al poder el expresidente Hugo Chávez Frías, la visión y la noción que tiene el resto del planeta de Venezuela ha ido cambiando progresivamente. Hoy en día, Venezuela se considera un peligro geopolítico sumamente significativo. Así es. ¿Cómo llegamos a esto? Déjame añadir una cosa importante. Además del petróleo que mandábamos, este es un país receptor de migrantes, pero no que recibía migrantes de mala gana, los recibía con los brazos abiertos. Cuando llegaron muchos barcos con refugiados de la Segunda Guerra, en La Guaira prendían velas para recibirlos. O sea, este es un país que siempre estuvo abierto. Fue un país no solamente amigo, fue un país amoroso de la humanidad, si puedo usar la expresión. Entonces fue un país donde tenía los brazos abiertos para que cualquier trabajador pudiese venir aquí y desarrollar su vida. Y eso es tal vez lo más triste y doloroso que se puede decir sobre este problema. Mientras tú respiras, yo hago un paréntesis. Discúlpame, me conmoví un poco porque yo soy hijo también de migrantes y eso no, para mí yo nunca lo he visto como una tara, como dicen por ahí. Más bien lo veo como algo que me hace doblemente agradecido de ser venezolano. Bueno, yo te agradezco el sentimiento y vale la pena recordar que en el gobierno de Eleazar López Contreras, los barcos Caribia y Königstein, que venían con judíos que estaban destinados a los campos de la muerte, aquí se les recibió. No fue fácil, pero fue el inicio de una política sistemática de recepción con los brazos abiertos, como bien tú lo dices, de los extranjeros a este país, donde ciertamente, en mi caso, vinieron mis padres, vinieron mis hermanos que habían nacido en Hungría, que estaban escapando de la Europa comunista, ese fue el pequeño grupo que sobrevivió a la guerra, el otro resto de la familia falleció, y que encontraron en Venezuela el deseo no solamente de vivir, sino de morir y ser enterrados aquí. Así que comparto el sentimiento contigo y te lo agradezco. Yo también lo comparto con ustedes y quisiera que nos respondiera Eric esa pregunta que le hiciste tan contundente sobre cómo terminamos así. Hay una cosa que es paradójica. Yo pienso que terminamos así también porque teníamos esa imagen antes y la gente, el mundo tardó mucho en entender qué pasaba acá. No se explicaban como un país, o sea, pensámoslos todos, o sea, Venezuela es una paradoja. Este fue un país que había superado su guerra civil mucho antes que otros países. Este era un país muy rico, lleno de riqueza. Este era una de las democracias más antiguas de Sudamérica. Este era un país amable, alegre y benevolente con el inmigrante. Y de pronto pasa a ser todo lo contrario. Y bueno, para la conciencia, digamos, de los estados, de las personas, eso no es algo fácil de entender. Es que, por Dios, ¿cómo explica uno afuera que se quebró un petroestado? O sea, eso no existe, eso no ha existido nunca en el mundo, no. Que alguien pudiese quebrar un petroestado. ¿Cómo se entiende que, digamos, que hayamos pasado de la alegría además a una tristeza que ni siquiera es de esta latitud? Entonces, no, eso fue parte, creo que, del problema. De pasar tan rápido, en términos históricos, por supuesto, no en términos existenciales, pero en términos históricos, de un lado a otro. Seguimos hablando, si quieres, un poco. Ya tenemos que ir a un corte y regresamos en un momento. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Muy bienvenidos nuestra querida audiencia a nuestra tercera sección del programa Buen Provecho. Hoy en miércoles de Libertad Sin Adjetivos, con nuestro queridísimo invitado de lujo, que más que invitado también es de la casa, el profesor Eric del Búfalo. Thaís. Sí, bueno, yo quería complementar lo que ustedes estaban comentando sobre quienes llegaron aquí a Venezuela, que hay una ley de colonización e inmigración que data de 1916, de manera que casi que su vida republicana entera, Venezuela la dedicó a recibir a personas que necesitaban huir, como muchos venezolanos están huyendo hoy de la barbarie en sus pueblos. Y que gracias a que ustedes llegaron, a que sus padres llegaron, Venezuela es así. Venezuela es un país libre, con esa diversidad de rostros, con esa cantidad de personas amables, esa mezcla, ese cruce de razas es lo que nos hace una gran nación. Pero escuchaba a alguien hace unos días que describía a Venezuela, sus ríos, sus montañas, sus recursos naturales, su suelo, lo que tiene, todas esas riquezas. Y esa persona me decía, pero ¿qué le pasa a los venezolanos? Porque los venezolanos permitieron que el país fuese secuestrado y saqueado, porque es que Venezuela no hubo casos de corrupción aislados a lo largo de estos casi 20 años, casi 2 décadas, que se dicen fáciles, pero son muchos años. Venezuela se robaron bancos enteros desde el chavismo, se robaron presupuestos enteros, fueron expropiadas empresas grandes, pequeñas y medianas, fueron expropiadas industrias pequeñas, grandes y medianas. La expropiación es un instrumento que se utiliza para el bien común, no para entregarle una fábrica de papel higiénico al gobierno, ni una fábrica de café, ni una industria farmacéutica. ¿Qué le pasaba a los venezolanos que veían y observaban cómo les iban desmembrando el país, Eric? Y la gente volteaba hacia la izquierda. Nadie se miraba en esos zapatos, nadie preguntó en ningún momento. Están sacando a periodistas por decir o expresarse libremente o decir lo que cualquiera de nosotros piensa, de que viven esos exiliados, porque hay casi 4 millones de venezolanos afuera, que van al exterior a buscar tranquilidad, a buscar un mejor vivir, pero que entienden que ese mejor vivir, no sé si lo entiendan, fue sembrado allí por los nacionales, que lucharon, dejaron la vida y el pellejo por tener seguridad social, seguridad jurídica, estabilidad y democracia. ¿Qué le pasó al venezolano? Porque es el venezolano quien tiene que responder ante la historia por estas 2 décadas. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la culpa no es del venezolano, pero sí es su responsabilidad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que él no fue el agente de su destrucción. Aquella gente, o sea, el chavismo es una corporación y que tiene a Rusia y China atrás y otros, los cubanos, intereses legítimos y, digamos, de negocios legítimos como el petróleo, pero también ilegítimos como estupefacientes, etcétera. Pero hay algo de la sociedad, de la cultura nuestra, que favoreció, propició y favoreció el chavismo y todavía lo mantiene. Y tiene que ver con rasgos virtuosos, pero también con rasgos viciosos, y a veces las virtudes son vicios. Por ejemplo, la gran tolerancia
puede ser una virtud, pero la gran tolerancia ante el crimen es un vicio. Entonces, si yo soy tolerante para recibir el inmigrante que viene a trabajar, yo no puedo ser tolerante para hacerme el loco con el corrupto, o hacerme el loco con el criminal porque es mi amigo, o porque yo lo quiero, o porque es primo de tal o cual. Entonces, hay un primer aspecto de esto. Esto es un tema muy complejo, la pregunta que me hace Daniel y te dice, pero hay un aspecto, por lo menos este aspecto que toquemos. Venezuela sí, en un estado que tenía problemas antes de llegar el chavismo, en un estado de la sospecha, en un estado donde no confiábamos mucho en nosotros mismos, y además también la gente no desconfiaba tanto como debía desconfiar de ciertas élites, porque yo soy de la tesis que el chavismo no emanó. Digamos, el chavismo siempre, en el sentido de Maduro, siempre estuvo ahí desde la Guerra Federal, desde Boves. Siempre hubo, lamentablemente, siempre tuvimos un reducto digamos, este chavista subjetivo o metafísico que yo hablo, que siempre ha estado ahí. Pero el sistema político que se instaló aquí empezó con el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez y fue apoyado por élites. Y yo siempre insisto en esto. Élites y su propio partido político. Élites. No, y todavía ese partido político, secuestrado lo peor de ese partido, todavía sigue manteniendo al chavismo en el poder, que es Acción Democrática. Entonces, digamos, eso que es una virtud se vuelve un vicio en esos casos. Yo pienso que ese es el principal problema. Nosotros dejamos que la cosa fuera empeorando. Y el otro vicio es pensar que, digamos, es en cierta... No somos flojos para trabajar, tal vez, porque el venezolano es trabajador, pero somos un poco flojos para visualizar el futuro y para responsabilizarnos del futuro. Y siempre estuvimos esperando que llegase una salvación un poco mágica que nos sacase del chavismo, y creo que todavía estamos esperando la República Dominicana, y eso no va a pasar. No va a pasar ningún cambio, incluso si ya como está el hemisferio completo hasta, digamos, salvo Bolivia y Cuba, incluyendo a Nicaragua, por cierto, está alineada con el hecho de que Venezuela se ha vuelto un estado forajido que hay que contener, y que los venezolanos somos víctimas de ese estado forajido. No va a pasar tampoco algo mejor si lo tomamos cuenta y nos responsabilizamos cada venezolano de su destino, de su futuro y de su país. Nos quedan solamente 2 minutos, Eric, y solo me sirven para plantearte de nuevo. Yo voy a insistir en mis preguntas. Si bien tú estás hablando de que el mundo no entendió qué fue lo que pasó en Venezuela, o tardó muchos años en entenderlo, ¿cómo llegamos a ser un peligro geopolítico? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué va a hacer el mundo al respecto, en tu opinión? Pero entonces con eso vamos al corte y ya vamos a regresar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero, de la Unidad Urológica Integral Urodermi, tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Muy feliz tarde y buen provecho a nuestra muy querida audiencia en miércoles de Libertad Sin Adjetivos con la doctora Thaís Peñalver. Del otro lado de la línea, el profesor y doctor Eric del Búfalo, y este es su servidor Daniel Barnaghi. Eric,
te dejé al aire 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puede ser que Venezuela, con en este momento probablemente alrededor de 30 millones de habitantes, haciendo un balance entre los neonatos y los que se han ido y los que han fallecido, pareciera que estábamos más o menos en 30 millones de habitantes? Con uno de los países con más increíbles recursos naturales en la faz de la Tierra, se convirtiera en un peligro geopolítico. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo se revierte eso? ¿Qué piensa ser el mundo al respecto? Bueno, somos un peligro geopolítico no solamente por nosotros, hay que reconocerlo. Creo que hubo mucha laxitud, mucha torpeza por parte de Estados Unidos de dejar que en su zona vital, en su zona de influencia, pasara esto. Y eso tiene que ver con haber privilegiado intereses plutocráticos que estaban en la corte sobre todo de Obama, que dejó un poco a Venezuela en el abandono y en las manos de Cuba, y etcétera, etcétera. Eso geopolíticamente no podemos culparnos de todo, pero eso es muy grave. Y también pasó que el Estado, digamos, se fue carcomiendo, y siempre se pensó que si se mantenía cierto cordón sanitario, se podría contener la situación de Venezuela hasta que se cambiara, hubiese una transición normal de un gobierno malo a un buen gobierno. Y el problema es que este no es un gobierno malo, este es un gobierno del mal. Digamos, no se pasa así del mal al bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cosa. ¿Y qué puede hacer el mundo? Bueno, el mundo podría, que era la hipótesis que había hasta ahora, contener a Venezuela, sacarle todo lo que pueda, expoliarla, y después ver cómo, con ese cordón sanitario, cómo se podía hacer una transición negociada para que el chavismo saliera a Cuba o a otro lado. El problema también, y esto a veces cuesta verlo más, es que nosotros no somos soberanos. Si me haces la pregunta en serio, y yo voy a hacer la respuesta en serio, nosotros no somos un país soberano. Somos un territorio, digamos, de guerra fría, o más bien, no tan fría, de baja intensidad, entre potencias, y sobre todo entre Estados Unidos, que declinó su influencia en la última década y que creo que está tratando de retomarla, y China y Rusia, que se aprovecharon perfectamente de esas circunstancias para meterse en Venezuela como su cabeza de playa. Y esa es la cosa. O sea, por ejemplo, el actual presidente de PDVSA, ¿a quién le responde más? ¿Al pueblo de Venezuela o a cumplir sus contratos con los rusos? A garantizar que todo marche en esa ya desbaratada empresa en lo que queda de PDVSA. Son preguntas que tenemos que hacerlo, son las preguntas que se deben hacer los periodistas. Porque si uno se pone a ver, Venezuela ahorita no es un país soberano, es un país invadido y más o menos golpeado por una guerra de baja intensidad entre grandes potencias. Antes de darle la palabra a Thaís, quisiera hacer entonces una precisión. Lo que tú me estás planteando me hace ver que ante una eventual reelección del presidente Maduro, él tiene delante sí a 2 posibles modelos políticos. El modelo político cubano y el modelo político chino, donde en ninguno de los dos hay ningún tipo de libertad individual política. En uno no existen libertades económicas, que es el cubano, y en el otro, en China, existen no solo libertades económicas, sino una buena parte de los nuevos 1.000 millonarios del mundo son chinos. ¿Me puedo atrever a decirte algo? Por favor. ¿Por qué no pensar en un tercer modelo? A ver. El chavista mismo, como un tercer modelo de régimen totalitario nuevo para el siglo XXI. Porque además pensemos, por ejemplo, en una Colombia gobernada por la FARC. Creo que es por eso que el mundo está un poco alarmado también y se ha visto más para acá. Y una Venezuela chavista. Eso es un modelo totalitario que no va a ser ni estalinista ni maoísta. Va a ser un gobierno totalitario absolutamente malandro. Porque, digamos, hay una diferencia entre tener policías represores y tener planes represores, ¿no? Todavía, por lo menos. Entonces, yo creo que el chavismo quiere venderse y se ha vendido. El socialismo del siglo XXI se ha vendido como un tercer modelo híbrido de Estado represor para mantener, digamos, una mantenida mercantilista, es decir, capital para mis amigos y clap para mis enemigos o mis súbditos. Thaís. Sí, Eric, ya para terminar, dicen los chavistas que en menos de 40 días serán las elecciones presidenciales, así lo afirman, y ya tienen montada toda su estructura, toda su maquinaria de campaña electoral. Pero en paralelo el planeta entero dice que no va a reconocer ni esas elecciones y mucho menos sus resultados. ¿Qué mensajes le mandas tú a esos venezolanos? Que nos unamos de al mundo. todas las clases sociales, que nos de unamos todos al mundo. los niveles, que dicen que no saben si votar o no votar.
que no han entendido que no hay tal cosa como un candidato, sino una imposición por encima de la vida de los propios venezolanos. Tú fuiste muy brillante, Thaís, en tu introducción. Ponías esto: si el mundo civilizado, para ir rápido porque queda poco tiempo, si el occidente más desarrollado nos orienta a esta línea, ¿por qué el pueblo venezolano le va a dar la espalda a eso y va a empezar a escuchar otra vez las voces de los mariscales de la derrota, que evidentemente están ahí por algún interés personal más que colectivo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como deber, es ser conscientes, es decir, bueno, ¿quién nos está ayudando realmente aquí? Y entonces aliarnos al mundo. Por eso que yo creo que la unidad ahorita es con esas fuerzas mundiales, más que con de 4 politiqueros o 4 rastacueros que aspiran a ser subalternos además de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero ir cerrando el programa. Hay muchos hilos, de verdad, Eric, como siempre. Tu visita pues activa más de lo usual las redes, que son, por cierto, ya de por sí muy activas. Pero hay unas felicitaciones que te hacen Roberto Lares, Mónica Liliana, pero hay una pregunta que te hace el señor Antonio Pérez, que me parece pertinente para ir cerrando el programa. El señor Antonio Pérez pregunta: ¿a chinos y rusos les conviene este mal negocio y barbarie? Sí, claro. O sea, digamos, a los rusos, ¿por qué a los rusos les conviene Siria, por ejemplo? Que Siria esté así. A los rusos les conviene Siria por muchas razones. En primer lugar, porque limitan el poder del enemigo, que es Europa y Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque tienen una cabeza de playa en el Medio Oriente para ellos. Porque ¿cómo a China y a Rusia no les interesaría tener casi 1 millón de kilómetros cuadrados tan cerquita de Miami, por Dios? Esto es mucho mejor que Siria desde el punto de vista geopolítico. O sea, estamos casi ladrando, para usar la expresión venezolana, ¿no? Ladrando en la cueva a Estados Unidos estando aquí. No una islita, no una isla encapsulada en el tiempo como Cuba, que viene de un pacto Kennedy con los rusos, no. Un país que además tiene fronteras con Brasil y con Colombia y que es andino, amazónico, caribeño y atlántico. O sea que Rusia y China, sobre todo con los niveles de endeudamiento que generaron con la República Bolivariana de Venezuela de manos del chavismo, simplemente se están expandiendo de una forma moderna. Bueno, primero se está expandiendo. Con tu respuesta, vamos a que Thaís despida y al cierre. Adelante. Sí, bueno, también tenemos muchas personas que están escribiéndonos por la cuenta de Twitter, el Salón de Clases con Daniel Bernadette y Eric del Búfalo, el señor Figuera, Alba Medina, que nos acompaña, la señora Débora Puerta dice a disfrutar el programa, Robert Villarruel, bueno, muchísimos mensajes, como igual que la semana pasada, Eric, pero quiero que hables tú porque eres el invitado y despidas el programa junto con Daniel. Sí, yo sí puedo dar un mensaje final, es esto. Por favor, abramos los ojos otra vez, lo repito, discúlpenme el fastidio. Veamos Europa, Estados Unidos, toda América, desde México hasta el sur, salvo Evo Morales y por supuesto el régimen cubano, nos está dando una línea. No nos prestemos una vez más a un teatro de la crueldad, a este show macabro de ir a una falsa elección que además va a estar sometida a la cosa donde vamos a hacer otra vez los tristes payasos de un circo que no sabemos quiénes son los amos. Mantengamos nuestra conciencia en alto, escuchemos las voces del mundo con mucha atención. Gracias. Nada más que decir, salvo buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. Un año después de la nacionalización petrolera en 1975, se planteó la necesidad de que nuestra industria petrolera alcanzara el máximo grado posible de autonomía tecnológica,
para lo cual se creó el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. El INTEVEP fue concebido como un organismo que prestara servicios a las filiales de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, con el aporte de investigadores, muchos de ellos provenientes del Centro de Petróleo y Química del Instituto Venezolano de